Bienvenidos una vez más, Hare Krishna. Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos sábado 6 de mayo en este 2023. Nosotros vamos a seguir con esta lectura del Bhagavatam en el texto 5, capítulo 7, canto segundo. Bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Taptam tapo vividhaloka sishrikshayame. Adau sanatsva tapasa sachatus sanobhut. Prakalpa samplava vinastam mihatmatatvam. Samyak Jagada Munayo Yad Achaksat Tatman. La traducción del verso es la siguiente. Para crear diferentes sistemas planetarios, yo, dice el señor Brahma, tuve que someterme a austeridades y penitencias, y el Señor, sintiéndose así complacido conmigo, se encarnó en 4 sanas, o sea, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana y Sanatana. En la creación anterior, la verdad espiritual fue devastada, pero los 4 sanas le explicaron o la explicaron en forma tan precisa que la verdad de inmediato fue claramente percibida por los sabios. Y la Prabhupada comenta lo siguiente en su significado. Las oraciones Vishnu Sahasranama mencionan el nombre del Señor como Sanat y Sanatanatama. El Señor y las entidades vivientes son cualitativamente Sanatana o eternos, pero el Señor es Sanatana Tama, o sea, el eterno en grado superlativo. Las entidades vivientes son Sanatana de hecho, pero no superlativamente. Debido a que las entidades vivientes tienen la tendencia a caer a la atmósfera de la no eternidad. Por lo tanto, las entidades vivientes son cuantitativamente diferentes al Sanatana superlativo, el Señor. La palabra san, S-A-N, se utiliza también en el sentido de caridad. Por lo tanto, cuando todo se sacrifica en forma de caridad que se le da al Señor, el Señor corresponde dándose a sí mismo al devoto. Eso también se confirma en la Bhagavad Gita 4.11. Ye yatha mam prapadyante. Brahmaji quería crear toda la situación cósmica tal como se encontraba en el milenio anterior. Y debido a que en la devastación anterior el conocimiento de la verdad absoluta fue erradicado del universo por completo, deseó que el mismo conocimiento fuera de nuevo renovado. De no ser así, la creación no tendría sentido alguno. Debido a que el conocimiento trascendental es de primera necesidad, las almas por siempre condicionadas reciben una oportunidad de liberarse en cada milenio de la creación. Esa misión de Brahmaji se cumplió por la gracia del Señor cuando los 4 sanas, o sea, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana y Sanatana, aparecieron como 4 o sus 4 hijos.
Esos 4 sanas eran encarnaciones del conocimiento del Señor Supremo y como tales explicaron el conocimiento trascendental tan explícitamente que todos los sabios pudieron de inmediato asimilar ese conocimiento sin la mínima dificultad. Por seguir los pasos de los 4 Kumaras, uno puede de inmediato ver internamente a la Suprema Personalidad de Dios. Fin del comentario. Entonces tenemos aquí esta encarnación cuádruple que al final del comentario, Prabhupada se refiere a ellos como los cuatro Kumaras, los famosos 4 Kumaras, que de forma similar, así como por ejemplo tenemos a Narada Muni, que Narada Muni su participación en todas las historias del Bhagavatam es tan relevante y siempre cumple papeles muy, muy relevantes, muy centrales. Estos mismos Kumaras, los 4 Kumaras, ellos también hacen su aparición en diferentes momentos y su aparición es muy relevante. Como por ejemplo podemos notar que la participación de ellos directa en el pasatiempo, en la historia del señor Nrisimhadeva que hace unos días leímos, ¿no? Voy a desplazarme allá para que veamos, echemos un vistazo al tercer canto del Srimad Bhagavatam, en donde vamos a notar cómo el Bhagavatam nos regala nos permite por un lado ver la historia de Nrisimhadeva, pero al mismo tiempo nos da un contexto que abarca desde la aparición de los 4 Kumaras. Aquí estoy subrayando en el canto tercero. El capítulo 12 va a dar una descripción de cómo estos 4 Kumaras, que como dije, generalmente a ese grupo de estos 4 sabios se los llama así, los Kumaras, que en un sentido lingüístico, Kumara significa niño. Y estos sabios, aquí justamente en este capítulo se describe como, incluso viendo desde un poco más atrás el canto tercero, en el canto tercero vamos a ver cómo se da la creación del universo y empezando desde de cómo el señor Vishnu está recostado y antes incluso de que nazca el señor Brahma, desde ahí se comienza en el capítulo 8. El señor Brahma, aquí se describe con detalle eso, cómo él nace de la flor de loto que surge, que brota del ombligo de Garbhoda Kasai Vishnu, el segundo Vishnu. Una vez que el señor Brahma nace, él se da cuenta que está solo en aquel lugar, se da cuenta que él mismo nació de esta flor, solamente puede identificar la flor en la cual nació, y alrededor suyo solo hay oscuridad, no distingue nada. Y este capítulo 9 describe cómo el señor Brahma entonces, intentando encontrar una respuesta para su propia vida y para el lugar en donde estaba, se sumerge y desciende por aquel tallo de la flor de loto hasta encontrar su raíz y entonces ofrece oraciones al Señor Supremo. Y a partir de ahí entonces se le da él comprende cuál es su servicio, que es crear y diseñar todo el universo, ¿no? Poblarlo también. A partir de eso entonces en el capítulo 10 se nos va a dar unas descripciones de las divisiones de la creación, ya cuando el señor Brahma comienza de hecho a crear, a diseñar el universo. En el texto, en el capítulo 11 se nos regala un capítulo fascinante de cómo es la medida del tiempo, cuáles son las medidas de tiempo que son utilizadas en este nuevo universo que se está creando, ¿no? Y a partir del átomo, como medidas de tiempo, vamos a decir que cuánto tiempo tarda el Sol
en proyectar una sombra sobre un objeto en 1 minuto, por ejemplo. Y la respuesta sería 1 centímetro. Y si seguimos reduciendo y reduciendo y reduciendo, si fuéramos capaces de observar con ojos simples a nivel atómico, podríamos entonces calcular cuánto tiempo transcurre para que el Sol cubra un átomo y que pase a proyectar la sombra en un solo átomo. Y es lo que nos describe este capítulo, con medidas de tiempo tan pequeñas como un átomo, y luego pasa a dar medidas de tiempo que son súper grandes a nivel astronómico. Bueno, pero después de ese capítulo 11, entonces viene que todavía el universo no está poblado, está diseñado, sí, pero no está poblado. Vemos entonces esa creación de los 4 Kumaras. Aquí se va a describir cómo los 4 Kumaras se crean, cómo nacen. Una vez creados los 4 Kumaras, se cambia de escena. Aquí el Bhagavatam y nos lleva a la aparición de Varahadeva. Ya leímos acerca de él, la encarnación como jabalí. Y luego nos cambia otra vez la escena para llevarnos a cómo Diti queda embarazada al atardecer. Después de esto, que Diti queda embarazada al atardecer, es el tema de este capítulo. Y es relevante y parecería que es fuera del contexto este capítulo aquí, pero es relevante porque esta Diti es la madre de Hiranyakashipu. Y por esa razón que se introduce aquí este capítulo. ¿Por qué razón? Aquí se describe por qué razón estos 2 sujetos, Hiranyakashipu y su hermano Hiranyaksa, por qué razón ellos eran tan crueles y tan demoníacos. Y aquí se describe cómo es que Diti queda embarazada de ellos y por qué ellos eran así tan demoníacos. Y Diti entonces resulta ser la mamá de Hiranyaksa, que termina siendo la persona que pelea contra Varaha, la encarnación de la cual se habló en el capítulo anterior. Hiranyaksa es el hermano menor de Hiranyakashipu, que Hiranyakashipu va a pelear contra Nrisimhadeva. Estos dos hermanos muy demoníacos. Y luego, después de describir cómo ella queda embarazada de estos 2 sujetos, el Bhagavatam pasa a describirnos este capítulo. De aquí en adelante es que se va a describir la participación de los 4 Kumaras, como yo decía, esto es lo que estamos buscando aquí. Y en este capítulo 15, en la descripción del reino de Dios, se describe cómo los 4 Kumaras, estos 4 niños de los que hoy estamos hablando, se dirigen hacia el mundo espiritual y llegan al reino de Dios. Aquí en este capítulo se nos describe qué es lo que ellos van observando, para entonces, hacia el final del capítulo, mostrarnos cómo a estos 4 niños se les impide la entrada al reino de Dios. Y ellos, entonces, castigan a esos 2 porteros de Vaikunta. Su argumento es muy interesante, su argumento, y es que los 4 niños llegan ahí, los 4 sabios, llegan ahí listos para entrar al reino de Dios, y los porteros dicen, no, ustedes no pueden entrar aquí. Y los sabios se quedan sorprendidos, y los niños Kumaras dicen, bueno, ustedes, porteros del mundo espiritual, porteros de Vaikunta, nos ven a nosotros como si nosotros viniéramos aquí a crear problemas. Ustedes son los porteros de este lugar, pero ustedes nos están viendo a nosotros como si fuéramos enemigos suyos. Y esa visión de ver a los demás como enemigos solamente ocurre en el mundo material. Por lo tanto, ustedes no merecen estar en el mundo espiritual como porteros, porque tienen una visión de que otros les quieren hacer daño. Por lo tanto, vayan a vivir al mundo material. Ese fue el argumento de ellos. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ellos, como grandes sabios, podían eso a través de la palabra, dar una bendición o una maldición. En este caso fue una maldición para que vayan al mundo material. Todo esto se describe en estos capítulos, especialmente en este capítulo 16. Para terminar aquí, el Señor Supremo en este capítulo 16, Krishna mismo, en la forma del Señor Vishnu, aparece allí y él mismo describe que en realidad todo esto fue hecho por mí. Pide disculpas a los 4 Kumaras y se encarga de que sus queridos porteros
no tengan un destino, no queden abandonados a su propia suerte, sino que Krishna también, el Señor Supremo, los acompaña. Ellos dos porteros aparecen como Hiranyaksa para pelear con Varahadeva y Hiranyakashipu para pelear con el señor Nrisimha. Recordemos que en toda esta historia, recordemos que los 4 Kumaras, la acabamos de leer, son encarnaciones del Señor Supremo, encarnaciones del conocimiento del Señor Supremo, puntualmente. Con eso en mente, entonces podemos recordar que es un arreglo del Señor Supremo todo lo que está ocurriendo, y no es solamente, no es algo que se escapó de las manos del Señor, sino que ellos son encarnaciones del Señor Supremo también. Por lo tanto, es Él quien orquesta todo esto para que se manifieste, se lleve a cabo esta puesta en escena de el señor Nrisimhadeva matando a Hiranyakashipu. Como decíamos hace un par de días, parte del plan del Señor para desplegar, manifestar dentro del mundo material una puesta en escena para transmitir el mensaje de que véanme, este soy yo, este soy Krishna, mostrando este amor hacia mis devotos. Así es como nos llevamos nosotros, Krishna diciendo esto. Así es como nos llevamos entre mis queridos devotos y yo. Es el mensaje que él busca transmitir en el mundo material. Y él orquesta todas estas puestas en escena, como en el caso de el señor Nrisimhadeva con Hiranyakashipu. Y todo ello abarca su propio deseo. Y en este caso, estos porteros, que son sus propias encarnaciones, forman parte de del trasfondo, ¿no? Por eso decíamos que ellos son súper relevantes, estos niños kumaras, porque en el caso de que si ellos no hubieran se acercado al mundo espiritual, a Vaikunta, y ellos no hubieran dado esta maldición a los 2 porteros de Vaikunta, entonces esos 2 porteros no hubieran aparecido en el mundo material como grandes villanos, como el caso del villano Hiranyakashipu. Por lo tanto, como dije, es muy relevante la presencia de ellos, y lo vemos también que ellos aparecen y figuran en otros momentos, en historias muy relevantes del Bhagavatam, puntualmente, como el verso lo indicó hoy, puntualmente para guiar. Estoy subrayando el verso de hoy para leerlo nuevamente. Los 4 Kumaras explicaron de forma tan precisa la verdad para guiar a muchos sabios, especialmente ya que ellos son encarnaciones del conocimiento trascendental del Señor. Lo vemos aquí mismo en el Bhagavatam, como la presencia de ellos hace que el conocimiento espiritual se mantenga vivo, y muchos grandes sabios puedan acceder a ese conocimiento trascendental acercándose a estos 4 sabios. Más adelante en el canto 3 siempre, voy a leer por ejemplo aquí este verso. Sri Shankarsana, el Señor Supremo, entonces habló el significado del Srimad Bhagavatam al gran sabio Sanat Kumara, o sea, el mayor de ellos, que ya había hecho el voto de renunciación. Cuando Sankayana Muni hizo preguntas a Sanat Kumara, este también a su vez le explicó el Srimad Bhagavatam tal como lo había oído de Sankarsana. Así que esos 4 Kumaras se vuelven portadores del conocimiento trascendental, especialmente de la ciencia devocional, para ir educando a otros grandes sabios y formar así una red de educadores, digamos. Y esa red de educadores, como aquí señaló Srila Prabhupada en el verso de hoy, es muy necesaria. Aquí está. Prabhupada dice lo siguiente: Brahmaji quería crear toda la situación cósmica tal como se encontraba en el milenio anterior, y debido a que la devastación anterior, en esa devastación el conocimiento de la verdad absoluta fue erradicado por completo, el señor Brahma quiso que el mismo conocimiento trascendental fuera renovado. De no ser así, la creación no tendría sentido alguno. Interesante, ¿no?
O sea, lo que Prabhupada está diciendo aquí es que el señor Brahma está disponiéndose a crear nuevamente, a poblar el universo, pero él sabe que al momento de poblar el universo requiere de sabios que eduquen en el tema espiritual a la población, si no, ¿de qué sirve? Él sabe que si no, todas las almas van a ir a andar, van a simplemente vagar de un lugar a otro en el mundo material y no hay nadie que les explique la ciencia espiritual. Es lo que se está señalando aquí. El señor Brahma sabía eso. Sabía que la creación no tendría sentido si no hay conocimiento espiritual disponible para todas aquellas almas condicionadas que ahí hay. Sigo leyendo. Debido a que el conocimiento trascendental es de primera necesidad, las almas condicionadas reciben una oportunidad de librarse en cada milenio. Esa misión que el señor Brahma tenía se cumplió por la gracia del Señor con los 4 Kumaras. Así que el señor Brahma sabe que necesita, su servicio es, porque el Señor le pide eso, que poble todo el universo, que llene de población, pero al mismo tiempo él sabe que necesita de todos estos educadores, podemos llamarlo así, que son promotores del conocimiento espiritual. Y claro, no solo promotores, sino también portadores. Conocen la teoría y llevan una vida dedicada únicamente a Dios, que es el caso de los 4 Kumaras. Y todo esto se describe justamente, volvamos aquí al canto tercero, por ejemplo, en el capítulo que describe la creación de los 4 Kumaras, aquí está en el capítulo 12, vamos a encontrar un momento en el que el señor Brahma, habiéndolos creado a ellos antes que a alguien más, les dice lo siguiente en el texto 5. El señor Brahma habló a sus hijos después de generarlos, a estos 4. Dijo, queridos hijos míos, ahora procreen. Claro, porque era el servicio del señor Brahma de llenar de almas el universo. Pero ellos, por su apego a Krishna, a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, tenían como meta la liberación y expresaron por lo tanto su falta de deseo. Estos niños le dijeron al señor Brahma que, mi querido padre, realmente no podemos ayudarle en esa misión porque nosotros nos vamos a enfocar en la liberación. Y deciden quedarse como solteros. Por esa razón, el verso de hoy encontramos que se habla de estos sanas. Aparentemente este calificativo de sana, como estos chatu sana, aparentemente sana se refiere a soltería, a alguien que está soltero. Entonces, ellos deciden quedarse como solteros y se vuelven así estos parte del grupo de educadores universales, de promotores del conocimiento espiritual universal, cosa que es muy necesaria. El señor Brahma sabe que necesita de ellos. Tanto así entonces que estos 4 sanas, estos 4 kumaras, fundan, uno de ellos, el mayor de ellos, funda una escuela Vaishnava, que ese es un tema también que en algún momento lo vamos a hablar más detenidamente, como el Vaishnavismo, como religión, tiene 4 grandes escuelas, 4 grandes ramas, que fueron fundadas por 4 grandes Vaishnavas. Una de esas escuelas es la Kumara Sampradaya. Vamos a leerlo aquí. Esto lo vamos a tomar del Bhagavatam, canto 4, capítulo 22, texto 4. Prabhupada va a decir lo siguiente. Los 4 Kumaras son maestros espirituales pertenecientes al Parampara de la Sampradaya Vaishnava. ¿Qué significa Sampradaya en este contexto? Una Sampradaya es una escuela. Hay 4 escuelas, 4 Sampradayas Vaishnavas. Sigo leyendo. Hay 4 Sampradayas, esto es, 4 líneas de sucesión de maestro a discípulo. Estas Sampradayas son la Brahma Sampradaya, iniciada por el señor Brahma, la Sri Sampradaya, iniciada por Lakshmi, la Kumara Sampradaya, iniciada por Kumara, por estos Kumaras, y la Rudra Sampradaya, iniciada por el señor Shiva. Sigo leyendo.
Una de ellas, la Kumara Sampradaya, procede de los 4 Kumaras. Eso es lo que vamos a extraer de aquí. Estos 4 Kumaras, como miembros de esta, podemos decir, esta red de educadores, ellos fundan esta escuela para dedicarse a transmitir de manera sistemática el conocimiento espiritual del servicio devocional, de la entrega a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y por lo tanto ellos se vuelven súper relevantes. En algún momento, como dije, vamos a hablar más acerca de esta división cuádruple del Vaishnavismo. Y eso nos lleva naturalmente a preguntarnos a cuál de estas 4 escuelas pertenecemos nosotros. Nosotros estamos aquí como una forma de Vaishnavismo que salió de la India y que se adaptó, digamos, a Occidente, cosa muy novedosa en la historia del Vaishnavismo. ¿Y a cuál pertenecemos nosotros? La respuesta es que pertenecemos a la escuela fundada por el señor Brahma. Y nosotros tenemos toda una línea de sucesión discipular que la estudiamos en el Bhagavatam. Y las otras escuelas, como el caso de la escuela de los Kumaras, tienen otra línea de sucesión discipular. Tienen otros maestros, otros grandes acharyas. En este caso, como dije, se lo menciona en el verso de hoy, se los menciona a ellos como la gracia del Señor. Y un punto relevante que, bueno, ya lo vamos a mencionarlo como parte final, es que el Señor, Prabhupada habló aquí de una idea que también la introdujo en el verso anterior, y habla de el Señor dándose a sí mismo al devoto. Ustedes recordarán que en el verso de ayer leíamos de cómo el devoto le oró a Krishna para tenerlo como hijo. Prabhupada decía en el verso, vamos a ir allá para que lo veamos. Prabhupada decía que el Señor se entrega a sí mismo. Aquí está. Estoy en el verso 4 de ayer. Prabhupada dijo que el Señor aceptó su oración y se dio a sí mismo en la forma de hijo de este devoto, Atri. Y hoy, en el verso de hoy, texto 5, vuelve a decir lo mismo. Prabhupada escribe que el Señor corresponde dándose a sí mismo al devoto. En ambos casos, en el verso de ayer, un devoto que le ora a Krishna para que nazca como su hijo. Y en el verso de hoy, el señor Brahma que le ora a Krishna pidiéndole ayuda en el conocimiento espiritual, para que le ayude a educar espiritualmente a todos los pobladores, digamos, del mundo material. Así es como el Señor entonces se entrega a sí mismo y él mismo accede a formar parte de los ayudantes del señor Brahma. Él se entrega a sí mismo como los 4, en la forma de los 4 Kumaras, para distribuir este conocimiento espiritual. Vamos a detenernos aquí en relación a los 4 Kumaras. Esto es lo que vamos a decir hoy. Vamos a verlos a ellos, cómo van a ir apareciendo una y otra vez en diferentes momentos del Bhagavatam. Y podemos recordar que ellos son eso, la encarnación del Señor Supremo, portando el conocimiento trascendental. Que tengan un excelente fin de semana, un muy bonito fin de semana, y nos vemos mañana. Hare Krishna.